Buenas noches. Es domingo 4 de febrero. Hace días que no nos veíamos porque, bueno, habían una serie de elementos, ¿no es cierto?, que no permitían que nos pudiéramos conectar. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política, como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Aquí estamos, Omar. Bueno, al- muy preocupado, muy angustiado incluso por la tragedia que es tremenda, es tremenda, es tremenda. Yo creo que hay que asumir la plenitud y a fondo y aquí no caben las visiones limitadas o cortoplacistas o aquellas que tratan de minimizar. Y también hay que considerar de que hay elementos de distinto orden que apuntan en la dirección de que aquí se trató de focos intencionales. Y eso se tiene que investigar a fondo, a fondo, a fondo. Yo he estado mirando y observando, por ejemplo, una línea de mensaje de los llamados patriotas o republicanos, no sé, en Sí. TikTok y en otras redes sociales, donde ellos poco menos quedan por hecho de que aquí se trató de una intencionalidad, pero la achacan a supuestos izquierdistas, extranjeros, una cosa muy extraña, pero que yo creo que deja ver una intencionalidad por parte de ellos. Por otro lado, hay ya antecedentes muy concretos que muestran de que aquí hubo intencionalidad y eso es necesario investigarlo, pero a fondo y rápido, no lento. Yo creo que ahí la Administración de Justicia tiene que ponerse las pilas, la Fiscalía Nacional tiene que ponerse las pilas, porque son muy lentos como poderes del Estado, muy lentos. Y bueno, y si no pueden, digan que no pueden y va a haber que ver cómo porque es demasiado grave la dimensión. Mira, la alcaldesa Ripamonti se ha preocupado de decir que no es una cifra oficial, se ha preocupado de decirlo claramente para que no se manipule, pero ella dice hay 372 desaparecidos en las últimas horas, 372 desaparecidos. Y bueno, la cifra de víctimas fatales sube y mientras pasan las horas, las tragedias van configurándose en la dimensión terrible que tiene. Entonces estamos frente a Juan una catástrofe, Juan Andrés, frente a eso catástrofe mismo que tú, terrible. Sí. sí, frente a esto mismo que tú estabas planteando, frente a esta catástrofe, en donde hay indicios, ¿no es cierto?, que aparentemente apuntan a que hubiera una intencionalidad, habrá que demostrar eso. Sin embargo, esto se da en un contexto donde toda la discusión que se venía arrastrando en vacaciones, con temperaturas altas sobre 35, 36 grados, se estaba discutiendo, ¿no es cierto?, sobre la situación de seguridad, sobre la pertinencia o no de convocar al COSENA. El Partido Comunista tuvo una posición ahí, ¿cierto?, un poco distinta a la de otros sectores. En ese contexto se da este tremendo desastre que involucra gente muerta, que involucra pérdida material, pérdida de vida, ¿no es cierto? Y por cierto, una pérdida patrimonial tremenda para el país también, un daño Ah, ecológico brutal. Ese es el contexto, Mar, tú tienes toda la razón. Ahora, yo lo que creo es que hay que plantear dos cosas que son parte de esta situación. La primera es que yo creo que nuestro gobierno ha hecho mucho comparativamente a otros gobiernos, es un dato de realidad. Yo creo que le gusta que le guste, pero es un dato de realidad. Ha hecho mucho por empujar en la dirección de que exista un plan para enfrentar esta emergencia a los niveles que son. La crisis climática va a seguir, esto no va a parar, esto va a seguir en los próximos años, eso ya lo sabemos. Fíjate tú que el año pasado hubo una reunión de sismólogas y sismólogos bien importante en la quinta región. Y ellos advirtieron de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy controlada, de que en esa zona, porque hay una placa y hay toda una serie de situaciones que se demuestran científicamente, en esa zona es muy probable que haya un gran terremoto. No dijeron el día ni la hora porque no lo pueden decir, pero tampoco
pusieron en duda que podría ocurrir esto. ¿Por qué señalo esto mal? Porque nuestro país es un país que está en una situación de crisis. Aquí no sacamos nada con tratar de hacer las normalitas y los normalitos y los ordenaditos y cosas que yo escucho de repente por todos lados, ¿ah? Es impresionante, de verdad. ¿Por qué digo de crisis? Porque si tú tienes una crisis ambiental como la que hay, si tú tienes este tipo de incendios, que si son intencionados es terrible, pero han ocurrido en otros lugares también y sabíamos que producto de una serie de circunstancias venían los incendios. Entonces, nuestro gobierno ha hecho mucho más. Sin embargo, mucho más que otros y lo está haciendo y se está empeñando. Y hay una participación fuerte de bomberos, de las policías, de la gente, lo que se puede hacer, porque en este momento en esa zona no tiene ningún sentido moverse porque hay que dejar que las fuerzas policiales, las fuerzas de bomberos, las fuerzas militares operen las calles abiertas. Hay que irse a las casas tranquilas y tranquilos y de ahí ver cómo se puede ayudar. No hay que hacer otra cosa. Esa es la tarea en este momento. Pero hay gente que va a sacar video y fotos a los lugares de la tragedia, porque como tenemos un sector o pues tenemos una suerte de hegemonía mediática donde la espectacularización y el morbo, ¿no?, se estimula, entonces parece ser que esto desproporciona a gente, como desproporciona a gente que hoy día, cuando estaba ya el toque de queda, seguían en las playas. Entonces yo creo que Sí, eso tiene que ver con el hecho de que tú cuando dices, Este es un país que está sufriendo situaciones críticas y las tenemos que enfrentar", pero lo tienes que decir de esta manera, no puedes decirlo como no, si no es tanto, si normalita, normalito, no es así. Mira, en España, Omar, una de las cosas que hicieron para detener los incendios con las crisis climáticas y los calores fue prohibir por 50 años que en los lugares donde se producen o se habían producido incendios, por 50 años, los negocios y la inmobiliaria y toda esa gente que no le importa un carajo, no pudieran hacer negocio, no pudieran construir, no pudieran hacer nada en esos territorios. ¿Y sabes cuál fue el resultado inmediato? Que se redujeron los incendios. Ya el año pasado, yo me recuerdo perfectamente cuando se produjeron los incendios con la dimensión que tuvieron, ya hubieron propuestas concretas y tengo entendido que hay parlamentarios y parlamentarios que tienen esas propuestas para enfrentar estas situaciones a partir del tema de impedir que se siga haciendo negocio en los territorios quemados, porque el negocio lo hacen la inmobiliaria, lo hacen las forestales, ellos hacen el negocio en las zonas quemadas. Y zonas quemadas tenemos hace rato, si no es que tengamos ahora, en la quinta región hace rato que hay zonas quemadas producto de la crisis climática y producto de las circunstancias como la gente habita y los lugares donde habita. Pero también hay que decir, Omar, que el otro punto de referencia es que en este país necesitamos enfrentar cuestiones como el tipo de forestación, más que forestación, el tipo de producción que hacen las forestales respecto del agua y respecto de los incendios. Eso hay que cambiarlo radicalmente. Es un tema estructural, pero hay que hacerlo. Si no, no vamos a parar los incendios. Los próximos años va a seguir igual o peor. Hay que generar un sistema de emergencia nacional que yo creo que ha avanzado mucho. Aquí se nota que ha avanzado, es evidente que ha avanzado, pero es totalmente insuficiente. Es insuficiente. Entonces yo creo que para efectos de aquello necesitamos mirar en medidas inmediatas como las que se están tomando y otras, las que se están tomando por parte de nuestro gobierno y otras, pero a la vez empezar a trabajar fuerte y duro para decirle al país que este es un país, nuestro país es un país que tiene crisis profundas en distintos planos y para enfrentarlas y para no producir estas situaciones que son tan dramáticas, requerimos cuestiones de fondo cambiarlas radicalmente. La forma como se construye, los lugares donde se construye, el tema de la canalización del agua, el tema de la producción forestal por parte de transnacionales y empresas grandes, las inmobiliarias, el tipo de cultivo. Hay mucho de esto ya estudiado y que yo creo que ya llegó la hora absoluta, absoluta, sin relativización, de poder hacer un plan nacional de emergencia en todas estas dimensiones
Porque sabes, Omar, tú no, o sea, se saca mucho si tú fortaleces a bomberos, fortaleces a la policía, fortaleces a las Fuerzas Armadas para que en tiempos de paz se involucren mucho más de lo que se involucran en este tipo de cosas y que lo saben hacer. Aquí yo discrepo de algunos que dicen, no, si los militares lo único que saben es salir a disparar. No es cierto, es una caricatura. Los militares en tiempos de paz en Chile, por ejemplo, resguardan las elecciones y lo hacen bastante bien. Cuando hay elecciones, porque bajo la dictadura no había elecciones, pero cuando hay, claro, el fascismo derechista, civil, militar, no había elecciones. Militarizaron carabineros, el enemigo el pueblo. Mira, les quitaron muchas de las cosas que las Fuerzas Armadas y las policías tenían precisamente para resguardar de verdad al pueblo, entre otras las elecciones. Antes del golpe, las Fuerzas Armadas en Chile resguardaban los lugares y que yo sepa, puede haber algún caso, pero en general nunca hubieron fraudes ni cosas por el estilo. Yo te quiero decir, Omar, un dato de realidad que nadie puede desmentir. Cuando se produjo el plebiscito donde perdió Pinochet y la dictadura y los civiles y los políticos civiles que hoy día son la UDI y todos los demás, la Renovación Nacional, porque esos eran los que estaban apoyando la dictadura, más que apoyar eran parte política de la dictadura, parte político-militar. El general a cargo de la zona metropolitana fue el primer alto oficial, que es un general, que dijo, este es el resultado. No fue Matei, lo hizo por la vía regular. Y eso a Pinochet lo dejó un poquito porque ocurre que el jefe de la división y de la región metropolitana a nivel del ejército es una persona con jerarquía muy importante dentro de la institución. Entonces, Sí, también yo digo, para que tengamos en cuenta lo que significaría enfrentar un plan nacional de emergencia, donde sin duda la participación de la ciudadanía, de la junta de vecinos, de los sindicatos. Mira, ¿por qué hemos olvidado el trabajo voluntario? Si aquí en Chile aquí se hizo incluso bajo dictadura, trabajo voluntario súper sí. organizado y ayudó mucho. Hoy día tú tienes una sociedad civil fragmentada, desarticulada, In- eh, y para este tipo incluso, de crisis nacionales, perdón, con esto termino, Mar, para este ujú, tipo de crisis que nos van a seguir afectando, necesitamos un pueblo y una sociedad civil súper organizada y consciente. No sí, que vaya a sacar videos para subirlo a redes sociales de lo terrible que está ocurriendo, no para que estén en la playa, sino que sí, para levantar esa conciencia que se está reflejando en esta hora. Mira, hay mucha gente que está haciendo acopio, miles y ujú, miles y miles de personas en muchos lugares que tienen disposición. Aquí hay solidaridad consciente y explícita. Nuestro pueblo no es un pueblo egoísta ni mezquino. Si lo que pasa es que le han tratado de meter y meter y meter, que aquí cada uno se defiende con, lo individual, con el individualismo y qué sé yo, y claro, algo de eso entra, pero creo que se necesita, insisto, un plan nacional de emergencia en el tiempo, no para ocasiones episódicas, sino que permanente en el tiempo. Porque, insisto, si tú a mí me dices, mira, no, lo que pasa es que la crisis medioambiental va a terminar, no es cierto, es mentira, va a continuar y se va a profundizar en los próximos años. Si tú me dices, no, es pura ficción, teorías conspirativas, porque hay algunos que ahora dicen, no, las teorías conspirativas, no tienen ni idea de lo que son las verdaderas teorías conspirativas, cómo han operado sí. en el mundo y en todas partes. Eso es pura ignorancia, ignorancia pura, caricaturas absurdas y torpes. Pero dejando eso en un lado, yo digo, si alguien a mí me dice que la falla de San Andrés, que la placa de Nazca no existen, que el territorio chileno, que los volcanes no están en posibilidad de erupción, y me dice, por lo tanto, una ficción que es hoy día, mañana, el próximo año, puedan haber terremotos grandes que dejen situaciones fuertes, de verdad es una irresponsabilidad de marca mayor, mayor. Entonces, yo creo que necesitamos, y el pueblo chileno sabe enfrentar las crisis, sabe enfrentar las catástrofes, tiene conciencia, si no es que no la tenga. Si yo creo que en la elite está el problema. En la elite, que todo lo quiere ver normalito, normalito y normalito, y ya estamos cansados de lo normalito, porque lo normalito para lo único que ha servido es para hacerle el negocio a las grandes transnacionales, a las bancas financieras. Ahí está lo normalito en Chile. Oye, Juan Andrés, fíjate que a eso que tú estás planteando, yo creo que también hay un tema que a lo mejor a mucha gente no le cae muy bien esto que voy a decir, ¿eh? Pero tengo la impresión de que también eh,
la idea del servicio militar obligatorio ayudaba en muchas cosas, fíjate. Sobre todo en la preparación de jóvenes para situaciones también como esta. Pero sin duda, Juan, No solamente con la instrucción, sino que muchas otras cosas. Y cuando tú hiciste el proceso de profesionalizar, entre comillas, que es una forma elegante de decir también, ¿no es cierto?, privatizar, eh, bueno, ocurre que la gente no tiene herramientas ni elementos para poder, ¿no es cierto?, desarrollar posibilidades de defensa frente a desastres como estos. No tienen la capacidad de reacción ni de organización. Lo hacen, lo intentan, pero es complicado cuando tú no tienes gente preparada para eso, ni siquiera básicamente. Lo digo porque son cosas que absolutamente. nosotros lo hemos discutido o se conversaron de algún modo, se tomaron en algún momento dado ciertas decisiones, pero vaya que afectan hoy día. Mira, Y no, pesa mucho más cuando tú tienes un pueblo, una sociedad civil organizada, organizada de verdad. No solo que le hagas preguntas consultivas en una democracia tan frágil y una democracia representativa tan fatigada como la que vive Chile, ¿no? Tan fatigada, donde se han producido situaciones que son producto del estallido, de la rebelión obrera y popular, de que la gente salió a la calle, de eso son de alguna manera los cambios. El voto obligatorio derivó en que 5,5 millones de personas, 5,5 millones de personas votaran de nuevo, si no, no votan. Entonces éramos el país antes de eso que menos gente votaba en todo el continente. ¿Y qué sacamos con hacernos los lesas y lesos con eso? ¿Qué sacamos con mirar para el techo? Yo francamente creo que eso es lo único que le favorece a los que dominan, a la clase dominante, al imperialismo yanqui, a la gente que no le interesa la participación ciudadana, que le teme a la participación ciudadana. Porque tú cuando generas participación ciudadana, generas protagonismo y generas incidencia. Tienes que saber, de verdad tienes que escuchar. Y a veces tienes que escuchar para cambiar lo que tú piensas porque es así la participación real. Entonces, cuando tú tienes una sociedad civil organizada en sindicatos, en juntas de vecinos, no meramente para la cosa consultiva, sino que para un protagonismo real en los barrios, para enfrentar la crisis de seguridad, donde tú le das participación real, para enfrentar la crisis de seguridad, para defender los territorios. Oye, si esto no es una excepción, en muchos países se hace todo esto, ¿eh? Esto tampoco es una revolución, como algunos le quieren tratar de poner. Váyanse al carajo con eso, si eso no es ninguna revolución. Es necesario para enfrentar este tipo de situaciones. Mira, uno ve, por ejemplo, los campamentos, las poblaciones en donde se han producido las cosas terribles en la quinta. Efectivamente hay causas muy profundas. Yo creo que la gente que vive en los territorios, yo he conversado con gente de los territorios, allá, en esta hora, y tienen clarísimo lo que pasa, clarísimo, cuáles son las causas, cómo se derivan los incendios, el viento, por qué es tan rápido, por qué en las zonas donde viven es tan rápido todo, el tipo de construcción, en fin, hay un montón de cosas que ya el diagnóstico lo tienen clarísimo. El punto es hace que mucho para rato, tú, ¿no? claro, enfrentar eso, tienes que tener una participación y protagonismo real que es súper concreto, pero que implica que tienes que, como dicen ahora, empoderar a la ciudadanía para que efectivamente no solo en el momento que ocurra reacciones, sino que antes ya tengan todo un diseño incluido la infraestructura, el modo de vida, en fin, muchas cosas. Y ahí es donde hay que golpear la estructura de propiedad privada que es la que hace negocio. Sí, yo creo que hay un montón de industrias que se quemaron en la quinta región, un montón de industrias que se quemaron. Y es terrible que haya ocurrido. Pero esas empresarias y empresarios, yo diría, hay que incorporarlos al plan nacional, al protagonismo, para que se den cuenta también que dentro de la forma de enfrentar de aquí para adelante todo este tipo de situaciones, es necesario cambiar modos de producción, formas de producción, lugares donde están los territorios, las industrias, en fin, yo particularmente creo que, mira, es terrible, pero el lago Peñuela que se había reactivado por la lluvia y qué sé yo, volvió a ser un desastre desde el punto de vista de la No, forestación y qué sé yo. por supuesto. Incluso hay que considerar que efectivamente estamos frente a una situación real, o sea, el jefe del cuerpo bombero
si no me equivoco, de Viña del Mar o de Valparaíso, o los dos, y son gente que sabe, dijeron que los focos son intencionales. Lo dijeron antes que lo dijera el presidente Boric, lo dijeron antes que lo dijeran otras autoridades, y ellos saben cuando se produce un incendio intencional, saben muy bien, porque están preparados y tienen altísima tecnología y ubican perfectamente. Entonces, cuando te están diciendo personas con esa autoridad, con el grado de desesperación que existe en la zona, de que fueron intencionales, yo te digo, entonces hay que incorporar esa variable también al Plan Nacional de Emergencia para el futuro, porque los vas a tener siempre, los vas a tener por un largo tiempo, porque en este país hay cosas que se producen y que las hacen sectores que tienen el objetivo de desestabilizarlo todo. Y, y desestabilizarlo todo significa lo que tú decías al comienzo. O sea, en los próximos meses, Chile va a tener que estar preocupado de esta catástrofe. No queda ninguna otra alternativa, ninguna otra, porque la catástrofe no es de la quinta región, es nacional. Acaban de mover, hace poca horita, tengo el antecedente, en Galvarino, en Sí, el sur, cerca de Temuco, acaban de pedirle a la ciudadanía del pueblo de Galvarino que salga de la ciudad, porque hay un incendio cerca de la ciudad, que es un pueblo. Esa es la dimensión en que estamos. O sea, si a mí alguien me dice esto no es una crisis a todo dar, no sé en qué país vive. O sea, francamente, yo creo que, insisto en este punto, yo creo que se están tomando todas las medidas que se pueden tomar y vienen más. Y son potentes y son fuertes. Y yo creo que ese es el camino en los próximos días y en las próximas semanas. Pero sí, junto con eso, porque me imagino que esta situación también, a esta hora que se van a reunir en el transcurso de la semana con el COSENA, también estos elementos toman otro carácter, ¿no? Me imagino yo, supongo, abso- supongo. absolutamente, Omar, mira cómo es la vida. Claro que toman otro carácter. Claro, o sea, yo creo que, y más todavía, o sea, el COSENA no tiene tuición para definir política respecto de los temas de ¿Mm? seguridad. El diagnóstico se sabe. Tampoco la idea es, tal como lo ha hecho el Partido Comunista, muy responsablemente, porque mira, Omar, y las personas que nos están escuchando, nosotros en el último pleno del Comité Central del Partido Comunista, que lo realizamos en el anfiteatro de la CUT, entregamos un informe político a la Comisión Política, al Comité Central, en donde desarrollamos fuertemente la argumentación para explicitar que en Chile hay una crisis de seguridad profunda, gravísima, gravísima, y hay que enfrentarla con todo. Delincuencia organizada, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, esto está llegando a los límites. Y eso es lo que hay que enfrentar. Y lo dijimos así. Y el Pleno del Comité Central aprobó ese informe y tomó definiciones respecto de eso. Para nosotros, en este momento, no es algo que tengamos alguna diferencia con ese diagnóstico desde el punto de vista de la gravedad. Donde estamos concentrados en generar políticas públicas que efectivamente sean eficaces para enfrentar esto. Y ahí es donde nosotros podemos aportar mucho más de lo que hemos aportado como Partido Comunista de Chile, mucho más. Yo te digo, por ejemplo, en concreto, es cierto, si en este momento tú sacas militares a las poblaciones, así como cuando se les sacó para el estallido, va a ser Ujú. un desastre. No, 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 los militares no tienen esa expertise, no tienen esa eficacia, no están preparados para eso, pero sí pueden generar, como lo decía recientemente, acciones que involucren a las instituciones armadas para efectos de resguardar zonas o focos en donde podrían haber nuevos atentados para los incendios. Sí, pues, porque es evidente que hay lugares donde se han producido los focos en donde uno puede prevenir que ahí van a ir. Bueno, ¿y ahí quién va a estar? ¿Quién debería estar? ¿Cómo resolvemos eso? ¿O lo dejamos al libre albedrío de que después de esta dictadura el libre albedrío y el neoliberalismo noventero que nos tiene fragmentados, desarticulados como sociedad de una manera brutal? No, pues ya no podemos seguir con eso. Las crisis son tan profundas que no dan para eso, no dan para eso. Pero así también, junto con el tema de la seguridad, estos temas de los incendios, Mar, es muy importante enfrentarlo en la misma dirección. Yo insisto en este punto porque los comunistas sobre esto tenemos un diagnóstico.
a lo mejor no es tan conocido porque nuestros documentos muchas veces no se conocen, en fin, pero el partido los conoce, el partido está de acuerdo con todo esto, sabe perfectamente de qué estamos hablando. Ahora, enfrentar, como decíamos, el tema de los incendios, enfrentar el tema de la crisis de seguridad requiere un pueblo organizado, absolutamente, absolutamente, y protagónico, y protagónico. Entonces tú tienes que trabajar una línea muy distinta, o más que distinta, que hoy día no existe, no existe, es un No, hecho episódico. no, oye, Juan Andrés, Mira, porque pueblo organizado es pueblo soberano también. pero evidente, por eso te digo que hay que dar un paso adelante muy fuerte, muy fuerte. Y lo tercero, políticas públicas que efectivamente ayuden a las familias en donde niñas y niños, adolescentes de 13, de 14 años se han transformado en soldados. Y yo voy a dar datos que son súper conocidos, solo que en los medios hegemónicos como que no existieran. Un soldado, mujer, hombre, una soldada, un soldado, en la estructura jerárquica del narcotráfico tiene ingresos de 2 millones a 3 millones de pesos. Y por lo tanto, más que ayudar, resguarda y controla a su familia entera, porque estamos hablando de la carencia, porque los adolescentes que son parte de este grupo de soldados son de los territorios más pobres, de los marginados, de los campamentos. Ahí están. Bueno, Mm. ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado en estos momentos no puede perder un minuto para generar un plan nacional, como parte de este Plan Nacional de Emergencia Nacional, para quitarle y arrebatarle al narcotráfico y al crimen organizado a esas niñas y niños. Y la forma de hacerlo es ayudar y trabajar a la familia entera. ¿Eso es recurso? Claro que es recurso, pero evidente que es recurso. Y lo necesitamos, pero evidente que lo necesitamos. Sino ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué cresta sirve una sociedad que dice que es democrática cuando ni siquiera tiene la capacidad, desde el punto de vista de los recursos, para enfrentar flagelos como este? Estamos hablando de una situación concreta. En cantidad, las niñas y niños adolescentes que son parte de la familia eh, no son tantas, pero requieren con urgencia un plan concreto que además involucre voluntariado. Porque si a mí alguien me dice, no, pero es que eso se resuelve también con buenos colegios, obvio que sí, pues, ahí tenemos otra crisis. Obvio que sí, tenemos la de la salud. O sea, en el fondo el Plan Nacional de Sí, Emergencia del pues. cual estoy hablando involucra, por cierto, cuestiones más generales como el sistema de educación, inversión especial, salud, pero en particular también este tipo de políticas públicas acotadas a personas que están afectadas o a familias que están afectadas. Ahora, el punto es que esto, una sociedad mercantilizada, hiperconcentrada, 75% de la economía del país controlada. Obvio que hay gente que lo ve todo esto es negocio, todo esto es plata, para ganar. Obvio que va a haber que hacer un esfuerzo recontra grande para que efectivamente eso cambie. Mira, yo destaco que en horas que están pasando, países como Venezuela, Argentina, Perú, Cuba, Bolivia, Uruguay, puede que me quede corto, pero por lo menos estos 6 países a nivel de gobierno ya han expresado su solidaridad con Chile y han ofrecido su apoyo. Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú, eh, Uruguay. Y creo que hay otros países más, México. Pero sabes, también hay que considerar un dato. El Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Regional que se denomina CAF, CAF, ¿no? Que es un banco de promoción del desarrollo de nuestra región, de toda nuestra región del continente. Han otorgado donaciones por sobre los 200 y tantos miles, no me acuerdo si miles o millones, no estoy seguro, no quiero equivocarme, para enfrentar esta crisis. Y eso hay que destacarlo también. Hay que Mm. destacarlo porque quiere decir que hay posibilidades de abrir caminos para que hayan recursos frescos que permitan enfrentar estas situaciones ahora ya en la emergencia absoluta, porque hay que construir casas, hay que dar alimento, hay que dar agua. Son más de 1.000 las casas destruidas, mucho más de 1.000. Hay gente que no tiene agua en la quinta región, no tiene agua. Esa es No la tienen carencia, agua, ese es no el nivel tienen de... luz.
Sí, ese es el nivel de catástrofe. Pero yo creo que para mirar el cuadro completo, y efectivamente yo comparto contigo, Mar, el lunes se reúne el COSENA, chuta, y se va a reunir en esta situación. Mira cómo es la vida. Entonces yo creo que ahí van a tener que analizar la urgente necesidad de entrarle con toda una crisis con estas dimensiones, porque si no, yo creo que nos volvemos a equivocar y, y a mí lo que me duele mucho, me indigna mucho, Mar, que yo lo veo ahí, ¿ah? Lo veo ahí, dando vuelta al ambiente. No, es que somos un país que nos tenemos que acostumbrar a las crisis. Eso yo lo vengo escuchando y en la historia de Chile, cuando ha habido catástrofes, cuando ha habido represiones, la élite lo instala. No, sí. Es como esta cosa de quitarte la esperanza de poder vivir en un país de manera digna. Entonces, no, como se sale el mar, como hay terremotos, como hay... Entonces estamos, claro, Entonces, tenemos que acostumbrarnos nomás a lo que hay, eso tal cual. ¿Para mira, qué hay una vamos a corregir y investigación, hacer cosas? En otros lugares se hace, pero aquí no. sí, Omar, hay una investigación de hace unos años atrás en donde terremotos de la misma magnitud se hicieron análisis comparativos lo que ocurrió en ¿Mm? Japón, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en el Oriente Medio en algunos países muy pobres. Ujú. La misma intensidad. ¿Y qué es lo que demostraban los estudios? Que en los lugares donde se habían tomado medidas preventivas, por ejemplo, no se construía en zonas donde los terremotos podían derivar en grandes catástrofes porque se caían Claro, los edificios completos, donde se hacía construcción asísmica. Bueno, Chile tiene una parte sí. importante de construcción asísmica. Eso es gracias a nuestras y nuestros personas que vivieron en los 50. Ojo, a los que desprecian la experiencia, ojo, porque una cosa es decir enfrentemos el presente y el futuro, y otra cosa es despreciar la experiencia y despreciar lo que ha habido. En este sentido lo digo, o sea, Chile, los últimos terremotos, le ha permitido no tener grandes catástrofes humanas, producto de la caída de edificios, porque la edificación de los 50 ya Ujú. tenía una estructura sísmica importante. Bueno, este estudio lo que demostró es que los países con los mismos niveles de sismo, intensidades, en donde se hacían este tipo de medidas preventivas, la cantidad de muertos fue menor. Entonces tú no sacas nada con decir el terremoto mató a la gente, porque ahí puede haber esto que decía recién, ahí puede haber la triquiñuela de la élite, de los grandes negociadores de la vida, que con esto se sacan los pillos de todo, construyen donde se les planta, hacen casas donde se les planta, hacen negocio en cualquier zona, en cualquier territorio, en cualquier lugar. Entonces después, no, el mar se salió, entonces el mar mató. Es que si tú construyes al lado del mar, en un país como Chile, en donde tienes claro que la placa de Nazca está bajando, incluso ya hay zonas completas que se prevé que en los próximos años van a desaparecer, Esa y es una tienes la acción placa de criminal. Nazca que, En palabras claro, sencillas, es una acción criminal. es que es el tema de la conciencia que hay que optar. Si no, no hay caso. Mira, algo de eso se avanzó cuando se produjo el terremoto y salieron las salidas de mar la otra vez. Pero si tú vas a algunas zonas, Omar, de Chile, de nuevo tienes ahí tremendo edificio. Mira lo que pasó ahora a poco con esas torres que armaron en las dunas, Sí, en las sí, así es, dunas. así es. Sí. Bueno, yo creo que acá hay una serie de elementos que hay que discutir, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que tú estás planteando. Y sin embargo, también hay ciertas situaciones dentro del ámbito de lo político y no independiente de esta discusión que es muy real y es muy brutal, es muy concreta. Sin embargo, se han ido intentando instalar algunas discusiones. Por ejemplo, cuando uno ve la prensa, está apareciendo cada vez más Venezuela, por ejemplo, por diversas razones, principalmente, ¿no es cierto?, demonizar a Maduro, el tema de la señora Machado, qué sé yo. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, se ha vuelto a intensificar este ataque también a la Federación Rusa a través de la prensa.
Y uno ve también en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, el manejo brutal que están haciendo de la situación en Gaza, de la crisis en Gaza. Y son elementos que están ahí, ¿no?, sobre la mesa y, y que no están tomando en consideración de que esta escalada es cada vez mayor y la situación hoy día parece que sí se está volviendo un poco peligrosa. Y en eso quiero rescatar un artículo reciente, que aparece en el The Global Times, que es, lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto?, el medio chino, y que dice lo siguiente: la OTAN está empujando el conflicto entre Rusia y Ucrania hacia una guerra mundial. O sea, ya lo está diciendo, abierta y claramente. Aquí hay un sector de la humanidad que lo que quiere es un conflicto de otras características. Y eso es muy importante decirlo, sobre todo cuando en las decisiones que Chile está tomando. A propósito, ¿no es cierto?, de algo muy bullado que se ha hablado, ¿no es cierto?, de esta conexión de Internet submarina con Google, ¿no es cierto?, donde hay involucrado dinero norteamericano y que aparentemente también tiene que ver, ¿no es cierto?, con un proyecto militar, y en donde Chile está en el centro de esto en relación con Australia. Y digo esto porque se vende y se dice de que es un elemento puramente, ¿no es cierto?, tecnológico y de investigación, y ya se sabe, ¿no es cierto?, que eso no es. Y en este contexto, para un país pequeñito como el nuestro, es complicado. Lo digo nomás porque No, está Omar, ahí. tienes toda la razón. No, 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 toda la razón. Mira, yo creo que nosotros, con humildad lo digo, pero vuelvo a insistir, con mucha convicción en nuestro análisis de futuro, creo que hemos insistido en que la situación mundial y vamos a Marx, y vamos a Marx, y más que no que volvamos a Marx, proyectemos a Marx, no, no para atrás, hacia el futuro. Cuando Marx dice la crisis del capitalismo en la expresión de la hiperconcentración del modelo especulativo financiero, él no lo llama neoliberalismo, lo llama el capital especulativo financiero, que se deriva en esta expresión hegemónica que Lenin también la proyectó tanto, ¿no? Eh, y eso hay que estudiarlo, ¿ah? Porque si no, no se sabe nomás. Pues, o sea, si no se estudia, no se sabe. Pero eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. De hecho, Marx incluso proyecta que una de las formas, una de las expresiones concretas de esta crisis a nivel planetario, dice él, del capitalismo especulativo financiero, no solamente en las formas productivas, también en su hegemonía, va a ser en el sistema monetario, y es lo que estamos viviendo. Y también dicen algo, tanto Marx, Lenin y otros revolucionarios, Fidel, Mariátegui, Gladys en Chile, con mucha fuerza. eh, Esto va a tener también el intento imperialista de provocar y generar guerras, intervenciones, guerras, conflictos, para resolver su hegemonía desde esa posibilidad. Porque al imperialismo yanqui y a la OTAN le ha servido mucho generar guerras porque después producen un proceso de acumulación mayor. Libia, por ejemplo, es eso. Están intentando hace varios años en Siria, en África, lo han dicho muchas lideresas y líderes africanos en estos últimos días y semanas. Lo ha dicho la India, lo ha dicho China, lo ha dicho Rusia. O sea, estamos hablando de Arabia Saudita, que entró ahora a los BRICS. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando Eh, de la mayoría del mundo. Ahora, Yo te, yo ahí, Omar, sí, perdona, di nomás. no, frente a lo que tú estás diciendo, yo agregaría una cosa, y es que hay una pregunta que está en el centro de toda esta cuestión hace mucho rato, y lo digo principalmente con una serie de artículos que se han elaborado sobre el tema de Venezuela, pero que también nos toca a nosotros de otros países. Y es el hecho de que es una pregunta que es problemática. Yo la he estado reflexionando, no tengo respuesta, la hago solamente. Digo, bueno, ¿qué sentido tiene una democracia que no es soberana? ¿Qué sentido tiene votar en un protectorado? ¿Qué sentido tiene votar en una colonia cuando las decisiones importantes se toman en el Congreso de un país X? ¿Qué sentido tiene eso? Y Claro, eso es una pregunta que le hago a muchos, de los que hablan hoy día y que Omar, tocan el lo tema, que no pasa, solamente fíjate,
Lo que pasa es No que digo, ahí hay una triquiñuela súper, súper, súper peligrosa, pero muy peligrosa y muy antidemocrática. Porque esto de comparar a Hamas con el plan de genocidio que está en curso, impulsado por Israel, Estados Unidos y la OTAN, yo creo que es una crueldad que no tiene nombre. No tiene nombre y es una falsedad. Es una falsedad. O sea, estoy hablando de Naciones Unidas, estoy hablando de gente que no podrían decirse que son de izquierda. De ese mundo estoy hablando. Estoy hablando de ese mundo que te está diciendo, oye, si ahí no hay otra cosa que un plan de genocidio en curso, de exterminio en curso. así es, Considérese que dentro de la franja de Gaza, tú lo dijiste hace muchos meses atrás, hay una cantidad de gas y de reservas estratégicas inmensas que a Israel le interesan hace muchos años, no ahora. Y si vamos a mar con el tema del capital especulativo financiero, tenemos que asumir de que la gran banca financiera norteamericana en buena medida está controlada por 3 o 4 familias de origen israelí. Y eso es de hace mucho tiempo, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Son poderes fácticos que operan con la complacencia y con el intento de legitimar por parte de los medios hegemónicos, y que cuando se refieren a estas cosas, como que se refieren a cosas totalmente naturales, como si fuera natural que en el mundo 2 países y 3 podrían ser, resuelvan de que en Palestina no hay genocidio, sino que es un plan de defensa y punto. Y quien diga lo contrario en cualquier parte del mundo lo van a sancionar, lo van a castigar, lo van a judicializar, como está ocurriendo, o que definitivamente resistan a lo que la Corte Internacional de Justicia está investigando a partir de la presentación de Sudáfrica, que han respaldado muchos otros países, o lo que ha hecho ahora Nicaragua, que es acusar a Alemania y a los Países Bajos de ser parte de este ¿sí? genocidio porque están mandándole armamento a Israel. Entonces Sí, yo lo que creo, Omar, que esta crisis, esta situación de generar guerras, incluidos los exterminios, porque bueno, Estados Unidos fue el país que lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y eso era para empatar con Japón. Ese, gracias. Estados Unidos tenía el derecho a defenderse para lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. De eso estamos hablando. Yo creo que tenemos que dar la batalla por la verdad. Yo aquí tuve un viaje corto a Cuba, conversé con compañeras y compañeros del gobierno cubano, del Partido Comunista de Cuba, intensas conversaciones, muy profundas. Y claro, ellos me explicaban que al final el imperialismo lo que hace es, si la revolución cubana intenta así algo, o por aquí o por allá, para reactivar la economía, van ellos y golpean y golpean y golpean y golpean. ¿Y a quién golpean? Golpean a cualquier tipo de actor económico que no sea de Cuba y que entra en alguna relación comercial o económica con Cuba. A ese lo golpean. A ese lo golpean. Entonces, amiga y amigo que nos escucha, que nos ve, le doy este elemento porque a veces se cree con tanta simpleza y caricatura de que la revolución cubana podría hacer otras cosas para que la gente estuviera mejor. Si eso no es que no lo hagan, es que no los dejan. Yo conversé con mucha gente que trabaja allá en la pequeña y mediana empresa en Cuba. ¿Sabes cuál es la ofensiva que están haciendo en Estados Unidos en este momento para cortarle la ala y el oxígeno a todas las empresas de mediana y pequeña empresa que hoy día, valga la redundancia, que hoy día operan en Cuba? Empezaron con una campaña para decir de que todas esas pequeñas y medianas empresas son parte del gobierno cubano. Y como son parte del gobierno cubano, entonces quiere decir de que hay que aplicarles la ley que Estados Unidos hizo, donde incorporó en la lista de países terroristas a Cuba, ni más ni menos. Entonces vienen los castigos, vienen las sanciones. Tomemos conciencia de la criminalidad que significa el bloqueo a un pueblo entero por décadas, décadas y décadas. Entonces, cuando estas cosas no se ven, no se ponen en la agenda del día, diarias, cuando el internacionalismo y la solidaridad de pueblo a pueblo y de país a país
se pone en condición, no, pero es que no hay elecciones, no, es que por acá no, es que yo creo que en el fondo lo que se está buscando es disminuir o relativizar incluso esa solidaridad política internacionalista que no es solo de principio, es de principio, pero también es de pervivencia, también es de pervivencia, nosotros lo sabemos, el año pasado recordamos 50 años del golpe, 50 años del golpe, y quiénes fueron los pueblos que nos ayudaron antes, durante y después. Y dijeron algo respecto de que no hayamos hecho mal, que lo habíamos hecho bien. No, primero era la solidaridad, segundo era la solidaridad. Cuba en ese sentido fue un país ejemplar con Chile. Y sobre Venezuela, yo te concedo, yo podré tener una opinión distinta, pero por favor, vamos a relativizar las relaciones bilaterales de Estado a Estado. Por eso, por eso, y todavía Chile, cuando aquí en Chile hubo un estallido donde dejaron gente ciega, mataron gente, todavía hay detenidos desaparecidos que nadie sabe dónde están. No hay justicia. Y nos venimos a dar aquí con la moralina de creernos no sé qué cosa. Yo francamente siento que la derecha y otros sectores más, que tanto les da con Venezuela, debieran asumir responsablemente que lo primero para nuestro Estado nacional, y en eso tomo tus palabras, que es soberano, no puede ser que si le preguntamos todo lo que hacemos a la embajadora de Estados Unidos en Chile, porque muchos le preguntan a ella o la están mirando antes de hablar, y no solamente gente de derecha, ojo, explicitemos las posiciones para que la ciudadanía sepa bien en qué estamos. O mirando a la jefa del Comando Sur, una generala, una mujer que hoy día se empoderó y está poco menos que de jefasa político-militar en Ecuador, Por supuesto. claro, y que viene para acá casi todos los meses a decirnos de que Chile no sé qué cosa si entra en una relación más estratégica con China o con países como Venezuela. No, no, yo creo que ahí yo le hablo más a mi sectora. Nosotros tenemos que, más que pasar a la ofensiva, tener una vocación como la que tuvo el gobierno del presidente Allende y otros gobiernos que en política internacional actuaron de una manera que ponían en el centro la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, y eso no implicaba estar de acuerdo con todo con un país. Pero eso implicaba la autodeterminación y la soberanía porque son conquistas de los pueblos que vienen desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si eso no se lo regalado a África, nadie le ha regalado sus soberanías, nadie la conquistaron a sangre y fuego de una manera tremendamente sacrificada. En el Oriente Medio y en el Cuerno de África pasa lo mismo y en nuestra región igual. Entonces yo diría, está bien, podremos tener diferencias respecto del proceso venezolano. Yo creo que ese es un proceso emancipador, popular, democrático, profundo. Pero yo acepto que pueda haber diferencias. Pero de ahí a hacer casus belli, como lo hace gente que no es de derecha, sino que es de otros sectores que dicen que son de centro, incluso progresistas, hacen casus belli respecto de las relaciones con Venezuela o con Bolivia o con otros países. A mí me parece que ahí hay una triquiñuela que es mejor develarla y por tomar posición clara. Porque si a mí alguien me dice, mire, lo que pasa es que yo no me quiero involucrar con ningún imperio. Ah, ¿usted cree que China es un imperio, la India es un imperio, Rusia es un imperio? Ah, eso cree usted, eso cree usted. Y estamos aquí, en el patio trasero del imperialismo yanqui, donde nos han asesinado, nos han flagelado, nos quitan todo. ¿Y usted cree que da lo mismo que tenemos que superar ese imperio? Ah, no, es que lo que pasa es que usted dice que la relación con la Unión Europea no es de ese nivel. Vaya a ver lo que hace la Unión Europea respecto de las negociaciones con respecto a Chile y otros países. ¿A dónde está la soberanía? ¿A dónde está la autonomía? Vaya a ver y analice concretamente los intercambios comerciales y económicos con China. Y no todos son con el Estado chino, son con empresas chinas. Empresas chinas. O sea, con Rusia, ¿qué decir? Para mí, de verdad, es terrible lo que pasa con Rusia respecto de Chile, porque yo no sé hasta cuándo vamos a mantener prácticamente una posición unilateral de no relación económica y política con Rusia. No creo que sea eso pertinente para el interés de nuestro país, de la Sí, soberanía chilena. fíjate que en eso me parece muy grave, además que nadie se haya pronunciado sobre el asesinato del periodista chileno norteamericano, Lira, en Ucrania. Vergonzoso.
Vergonzoso. que no haya una petición de explicaciones, ¿no es cierto?, a la persona que es representante del gobierno ucraniano acá. Por ejemplo, eh, de verdad es vergonzoso. Sí, Y es muy claro. triste y es muy triste por lo demás, porque no habla solamente de un doble estándar, es que habla de una condición muy miserable de la política internacional. Lira era un periodista que como ¿Sí? corresponsal extranjero tenía mucho prestigio, y sus últimos meses de vida o semanas de vida los vivió encarcelado, donde lo maltrataron y lo vejaron. Eso pasó con Lira. ¿Sí? Y Entonces uno frente a dice, eso, cuando en Chile no solamente la hegemonía derechista, sino que otros sectores también guardan silencio, quiere decir que el doble estándar respecto de lo que significa una postura de principio y una postura ética se relativiza al máximo. Y eso es muy peligroso cuando tú enfrentas una situación como la que estamos enfrentando, en donde lo que está buscando el imperialismo yanqui y la OTAN es legitimar el plan de genocidio en Palestina. exactamente, Eso que es, empieza él así un como lo que están genocidio. buscando Así es, en nuestro patio trasero, el patio trasero de ellos, en donde ahora dicen que no tuvieron mucha incidencia en el golpe en Chile. Entonces, creo que estamos entrando a zonas muy, muy espesas ahí. sí, sí. Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando Vamos cerrando, este programa de vamos hoy. cerrando. Sí, mira, con pequeños trozos de un poemita que por aquí encontré, que hace tiempo que no lo leía, pero creo que puede ser, entre comillas, atingente, ¿no? Se llama Pobre Decadente. Porque no tuviste el coraje de Roque Dalton, soñabas con escribir a lo R. Pound y recibir becas y becas. Barcelona, París, Boston. Whisky, 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 hasta la hora del carajo. Porque pululabas por Providencia con aire upeliento, pero no te daba el cuero para ser Roque Dalton. Te refugiaste en los microcuentos, en tus ojos azules de dandy, en los talleres de Mariana Callejas, en las tertulias del mecenas de turno, en tu apellido, en la embajada más conveniente, en las arengas del Chile antifascista, porque la novela eras tú mismo, te transformaste en un vendedor viajero. Buena, Eso. buena, bueno, muy bien. Nos quedamos con esa reflexión. Ya. Muy bien, muy Parece bien. que es la hora de los vendedores viajeros. Nos Sí. vemos. Chao. Chao, Chao. mano.